¿Listos para aguantar un sermón más? Vamos a orar. Padre Santo, suplicamos tu presencia, que ilumines nuestros corazones y mentes, abras nuestras almas y oídos, llénanos de tu palabra y tu verdad y tu espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se titula La profecía de las 70. Gracias. La profecía de hoy es el tema de las 70 semanas. ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos de la gran oración de Daniel, donde ahí vimos que Daniel, capítulo 9, versículo 3, dijo: y volví mi rostro a Dios en oración, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Recuerdan que silicio es ese material que le dicen arpillera, que es muy rústico. No sé si alguna mujer querrá vestirse de eso algún día. No va a soportar la picazón, pero la idea era de afligirse, llenarse de ceniza, tirarse en el suelo, demostrando humildad y arrepentimiento a Dios por los pecados. Daniel 9:20 sigue la oración. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, porque el monte santo de mi Dios, que llega siendo donde está el santuario, o donde estaba en este momento. Antes, en este momento no estaba. Y ya saben que vino el ángel Gabriel a Daniel 9:21, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, con quien ha estado hablando él, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, más o menos como a las 3 de la tarde. ¿A quién le gustaría hablar con un ángel? Con su ángel, y que le pueda hacer plática y preguntas. Daniel 9:22, y me hizo ¿qué? Entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿A quién le gustaría eso? Para darte sabiduría y entendimiento. Ahora, Daniel 9:23, el ángel Gabriel le dice a Daniel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Los amados de Dios son los que aman a Dios y le obedecen
y le entregan todo su corazón. Y entonces Gabriel le dice a Daniel: entiende pues la orden y entiende la visión. Así que este ángel tiene el poder para explicarle y darle sabiduría y entendimiento y ayudarle a entender la visión que él había visto. ¿Cuál visión? Ahorita vamos a ver. Ahora, Daniel 9:24. Las 70 semanas son la explicación de la visión de los 2300 años. Porque esa es la visión que él no entendía. Y le dice aquí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este es uno de esos textos que tiene demasiada información, así que tenemos que romperlo en pedacitos para entenderlo un pedazo a la vez. 70 semanas. ¿Qué significa 70 semanas? 7 semanas por cada, 7 días por cada semana, se multiplica por 7, son 490 días. Y ya vimos que en la profecía un día representa un año. Esto ya no lo voy a explicar otra vez. Así que los 490 días son 490 años. Y sigue: 70 semanas están determinadas. La palabra determinada viene de la palabra hebrea katá, que significa cortar. Así que fueron 70 semanas, están cortadas. Pero ¿de dónde son cortadas? Hay un solo lugar, y esos los 2300 años. Es la única visión bajo explicación que no entendió Daniel. Es el único periodo en toda esta profecía. Así que no hay otra salida, sino que esas 70 semanas están cortadas de los 2300 años. Y dicen: ¿por qué al principio no hay final en medio? Vamos a ver cómo todo va a encajar perfectamente. Sigue el texto: 70 semanas, 490 años, están determinadas o cortadas sobre tu pueblo, los judíos, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación. Es el tiempo que Dios le dio a los judíos para que terminen su rebelión contra Dios y poner fin al pecado. Entonces Dios le está dando a Israel y a Judá 490 años para arrepentirse y expiar la iniquidad. Es decir, este es el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, para traer la justicia perdurable. Esta es la santa y perfecta vida de Cristo en sustituto por nuestras vidas pecaminosas. Tú y yo no tenemos ninguna justicia. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Nuestra única justicia es Cristo Jesús. Y sellar la visión y la profecía. Estas 70 semanas o 490 años completan la explicación de los 2300 años y la profecía del Mesías. Esto se va a poner más bonito, así que no se me duerman, ¿ok?
y ungir al santo de los santos. ¿Quién es ese? Es Cristo Jesús. Esto habla del bautismo del Señor Jesús, pero el ungimiento especialmente con el Espíritu de Dios. Ahora, la palabra ungir, que es un verbo, en hebreo es mashah. Ahorita vamos a ver el significado de la raíz de esta palabra. El bautismo de Jesús no fue el ungimiento. El bautismo de Jesús fue solamente un símbolo, una sombra, una figura, una señal del verdadero bautismo, del verdadero ungimiento. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué hizo? Subió luego del agua. Es decir, salió del río. Y vas a ver que en la orilla del río Jesús ora y pide la aprobación de su Padre Celestial. Subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que ese es el ungimiento. Ya es, el ungimiento viene después del bautismo. Aquí hemos sido casi todos bautizados en agua. Pero eso es nomás un símbolo, una figura, una sombra, no es la realidad. Es un símbolo, representación de lo principal, la realidad que de veras necesitamos tú y yo, y ese es el ungimiento del Espíritu Santo. Es lo que la iglesia necesita. El agua no hizo nada más que mojarnos. Es todo. No nos ungió. Es solamente simbólico. Es algo material, físico. Tú necesitas y yo ahora necesitamos el ungimiento del Espíritu Santo de Dios. Daniel 9:25, otro texto cargado. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esa es la reedificación y restauración de Jerusalén. Vamos a otra vez cortarlo en pedacitos. ¿Sabe pues? Se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hubieron 3 órdenes o decretos por los reyes persas. Esdras 6:15. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Así que Ciro originó el decreto, Darío 1, este no es el Darío de Daniel, este es después, este es Darío Histaspes. Él reafirmó el decreto y Artajerjes lo completó. Y desde allí, desde donde se cumplen los 3 decretos, desde allí cuenta entonces la profecía y vamos a ver cómo cabe perfectamente. Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Así que desde que sale la orden de Artajerjes en 457
antes de Cristo, hasta que venga el Mesías, van a pasar 69 semanas. Esa palabra que se traduce como Mesías es Mashiach, que significa ungido. No fue ungido por agua, fue ungido por el Espíritu de Dios. Ese es el ungimiento. Y por eso Jesús es el ungido de Dios. Mire, les voy a explicar aquí, explica la sierva del Señor lo que este ungimiento es, ¿ok? Pero el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Cristo es bautizado, sale del agua, se va a la orilla, pide la bendición de Dios, su aprobación, y entonces dice, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono, ¿qué? Los rayos de su gloria. ¿De la gloria de quién? Del Padre. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma. ¿De qué está hecha la paloma? De luz más pura. ¿De dónde viene esa luz? Del trono, de la gloria, del Padre. Sigue. Este es en el libro Deseado por las Gentes, página 86. No es un libro raro ahí que estoy inventando. Entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a orillas del Jordán, ¿cuántos? Pocos. Pocos. Además de Juan, discernieron ¿qué? La visión celestial. Así que, al ver esta paloma de luz que descendió de los rayos de luz del trono de Dios, del Padre, esa era una visión. No todos la vieron. ¿Cuántos la vieron? Pocos. Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina. ¿Qué es esa presencia divina? El Padre, Dios el Padre. Su luz desde el trono del cielo embargó la asamblea. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Y la luz que rodea el trono de Dios, ¿de dónde viene esa luz? Del Padre. Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Jesús no solamente sale y dice, yo soy el Hijo, me tiene que escuchar mi Padre, y dame Dios lo que quiero. Aún el Hijo de Dios santo, sin pecado, se cae de rodillas, se postra y con lágrimas pide la aprobación del Padre. Y tú y yo, cuando oramos, ni nos humillamos como Cristo mismo, que no tenía pecado. Y en todas las iglesias, cuando hacen sus servicios y sus oraciones, sus cuantas cosas, en vez de estar vestidos de humildad, de ceniza y ceniza, y de arrepentimiento y de aflicción, vienen vestidos de pompa y gloria, arrogantes, con sus túnicas de púrpura y carmesí y oro y sus joyas y perlas y cuanto, y vienen como grandes nosotros, venimos a llorar. No. Si Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se arrodilló ante su Padre, ¿cuánto más nosotros debemos de humillarnos, mis hermanos? ¿No le parece?
Cristo, que no había pecado, con lágrimas pidió a su Padre. Y tú y yo, sí, Señor, perdón mis pecados, ok, whatever. Acerca de las obras de su Padre, Jesús dijo en Juan 10:38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y que creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cristo recibió la presencia de su Padre Celestial. Por eso fue ungido, porque Dios entró en él. Él vino a vivir como un ser humano, con el poder de un ser humano. Y para poder vencer y salir victorioso, él, como tú y yo, dependía totalmente de la presencia de Dios el Padre para darle la fuerza para vencer. Y venció y salió victorioso. ¿Y cuánto más tú y yo? Colosenses 2:9. Porque en él, en Cristo, habita en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. ¿Y quién es la deidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿Quién? El Dios tuyo. ¿Has leído tantos textos que están en los escritos del apóstol San Pablo, donde dice el Dios y Padre del Señor Jesucristo? ¿No los has leído? Muchísimos textos. El Dios y Padre del Señor Jesucristo. Él es su Dios, que lo ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 72 semanas. Así que 69 semanas desde la orden de Artajerjes hasta el Mesías. Vamos a hacer la matemática. 7 días por semana por 69 semanas son 483 días o años proféticos. Pero el año 457 es antes de Cristo, y le restamos o le sustraemos 483 años que son más grandes, así que tiene que pasar de antes de Cristo a después de Cristo 26 años. Pero al pasar del antes de Cristo a después de Cristo, se le tiene que añadir un año, porque no hay un año cero. Este es el error que cometió Guillermo Miller. No le añadió ese año y terminó con el año 1843 en vez de 1844. No vamos a parar aquí por todos los detalles de la matemática porque no los quiero aburrir más. Así que las 69 semanas llegan al año 27 después de Cristo. ¿Y qué pasó ese año? Cristo Jesús fue ungido de la presencia divina de Dios. Recibió el poder divino para poder embarcar su misión de la salvación de los hombres. Y si Cristo, siendo el Hijo de Dios, no podía hacer nada sin su Padre, tú y yo, ¿quiénes pensamos que somos? Jesús decía, yo no digo nada, no hablo nada, a menos que sean las palabras que mi Dios me da.
No hago nada a menos que Dios me dé lo que yo vea a Dios hacer. Cada mañana Cristo en oración oras para recibir el poder de su Padre, para poder vivir. Pero tú y yo nos levantamos y nos vamos con una oración de medio minuto y pensamos que estamos ok. ¿Tú crees? No hay que venir a la iglesia, no hay que venir al culto de oración, no hay que apoyar a los jóvenes. Yo soy adventista de la séptima mañana. No adventista el séptimo día, nomás de la mañana. Sermón de la mañana, ni a la escuela sabática llego, nomás al sermón y de ahí me voy. Soy adventista de las 11 de la mañana y no necesito más de Dios, con eso ya basta. Mis hermanos, esta iglesia necesita estar en humillación, arrepentimiento, confesión y en oración. Si el Hijo de Dios lo necesitó, ¿cuánto más fui yo? Y tenemos la mente tapada con McDonald's y Burger King y Taco Bell y Jack in the Box. Y no sabemos por qué no podemos entender la palabra de Dios. No entendemos por qué no nos llega el Espíritu Santo, porque toda la manteca ha tapado las venas. Y Dios te dio verduras para abrir tus venas, que fluya la sangre y el oxígeno y esté tu corazón limpio, abierto, despejado, tu mente para recibir la presencia del Espíritu de Dios. Aquí se trata de la crucifixión y la destrucción del segundo templo. Daniel 9:26. Y después de hoy se olvidó la Coca-Cola también. Y las French fries. Y la pizza. Todo el mundo está enfermo por estas cosas y nosotros debemos ser el pueblo. ¿Por qué crees tú que el primer capítulo de Daniel, Dios le habló acerca, Daniel nos dio el ejemplo de cómo comer para poder entender las profecías? Y todo el mundo está enfermando y muriendo porque no queremos entender. Ay, pero es tan sabroso. Bueno, me estaba contando un hermano, mi cuñado, que hay una iglesia que cada mañana, esta es una iglesia adventista del séptimo día, cada mañana antes del servicio, vienen los hermanos temprano, toman su cafecito y su pan dulce y su Kentucky Fried Chicken. Y esa iglesia está llena. Y los hermanos están contentísimos. Y nos tocó un viejo que nos viene a regañarnos. ¿Dónde está esa iglesia para ir? No les voy a decir porque se van. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al ungido de Dios. Ungido de la presencia de Dios. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Si nosotros fuéramos ungidos de Dios, la iglesia piensa que porque se han bautizado con agua, que ya se graduaron, ya son cristianos.
El bautismo de agua no es ninguna grabación, es el rito de iniciación físico, pero no es lo que tú y yo necesitamos. En el Pentecostés, allí es donde fueron ungidos, mis hermanos. Habían sido bautizados por el bautismo de Juan y algunos ni sabían que había el Espíritu Santo. Y el Pentecostés, le dijo Jesús, no se salgan de Jerusalén, quédense aquí hasta que no sean ungidos. Y la iglesia no puede hacer su trabajo mientras no está ungida. ¿Y cómo queremos ser ungidos si estamos viviendo en desobediencia? Dios quiere una iglesia sin mancha, pura, santa, llena de su presencia. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esa palabra inundación no es de un río, no es de un tsunami, es de un ejército romano. Así que las 69 semanas llegan a el año 27, el ungimiento de Jesús, pero queda una semana más todavía. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a avanzar. ¿Qué significa eso? Otra semana, 7 años. Confirmará el pacto, se predicará el evangelio a los judíos. Este es el Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo Jesús. A la mitad de la semana, 3 años y medio después de su ungimiento, y va a cesar el sacrificio. Cuando Cristo murió en la cruz, se acabaron todos los ritos y ceremonias y sacrificios en el santuario. Esa es la última semana. Ahí se cumple ya las 70 semanas, pero nos falta una fecha. Desde el 27 del ungimiento de Jesús, 7 años más, llega al año 34. ¿Qué pasó entonces? Vemos el ungimiento, la crucifixión, y Esteban fue apedreado bajo orden de el Sanedrín, y como una nación, la nación judía cerró su tiempo de gracia como el pueblo de Dios. Rechazaron a Cristo en sus discípulos, y Cristo los rechazó como su propio pueblo que era antes. Así que el bautismo, el ungimiento, más bien la crucifixión y el apedreamiento de Esteban. ¿Qué vio Esteban cuando lo apedrearon? He aquí, veo los cielos abiertos, y ¿a quién vio? Al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿A dónde llega entonces esos 2300 años? ¿Vieron que encajó bien la profecía de las 70 semanas? Perfectamente con las fechas, con los eventos que vienen mencionando, caen las fechas exactas. Pero quedan todavía
de los 2300 años restamos 490, sustraemos y quedan 1810 años. Y esos 1810 años, ¿hasta dónde llegan? Hasta del año, de esos 1810 años, quitamos 34 de los apedreamientos de Esteban, llegamos a qué fecha? 1844. ¿Y qué iba a pasar al fin de los 2300 años? La purificación del santuario. Ahora yo quiero que tú sepas algo, mi hermano. Hay esta fecha, 1844. ¿Quieres saber lo que pasó en esa fecha? Cristo entró al lugar santísimo en el santuario celestial, número 1. Número 2, comenzó el juicio investigador. Número 3, comenzó la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo remanente de Dios. Número 4, se cumplió la profecía de que en los últimos días se levantaría un profeta más, que está en Malaquías capítulo 4. La sierva del Señor, Elena White, tuvo su primera visión. Una joven con 3 años de educación que ha escrito más de 50 libros y se han vuelto en más de 100 libros. Inspiraciones tremendas. En ese año se termina la profecía de 2300 años. Ese año es 1844. La última profecía con fecha en la Biblia. Y también es cuando comienza la iglesia de la Odisea, que somos tú y yo, tristemente. 7 diferentes eventos. Y Cristo ahora, punto número 8. 8 eventos. Comienza la boda de Cristo Jesús con su iglesia. Cada nombre que se está considerando en el juicio celestial, Cristo está apartando. Este es mío. Este es mío. Este no es, lo voy a borrar del libro de la vida. Y nombre por nombre, uno por uno, Cristo está estableciendo su iglesia verdadera, su iglesia invisible, su esposa. Y cuando Cristo venga en gloria y majestad, se va a quitar su traje sacerdotal y se va a vestir de Rey de Reyes y Señor de Señores. 1844. Todas las profecías, punto número 9. Todas las profecías de Daniel vienen marcando una trayectoria, apuntando todas las profecías a una sola fecha. 1844, el 22 de octubre, porque Dios quiere que todo el mundo y toda la iglesia sepa que la hora del juicio ha llegado. El mensaje del primer ángel, punto número 10. Mis hermanos, todos
piensan que van a entrar al cielo con patines. Así parado nomás voy a entrar rodando. No tengo que hacer nada. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y cuando menos sepas, va a ser demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Hermanos puestos de pie, les invito para que tomemos el último himno. Janet va a cantar un especial más, por eso. No sé entiendo. ¿Está aquí Janet? ¿Sigo dejando que corra? Sí. ¿Está aquí? Cristo tú eres
Este Señor por mí alegró y estoy aquí por ti, Jesús, y estoy aquí por ti, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias por esa alabanza muy maravillosa. Antes de que nuestro pastor dé la oración, hermanos, que queremos invitarlos a todos ustedes